En este video resolveremos dos problemas tomados del libro Física Universitaria de Sir Szymanski, 12ª edición. En el primer problema tenemos un tubo en forma de U abierto en ambos extremos, en el cual hay dos líquidos que son agua y mercurio. Nos piden que calculemos cuál es la presión manométrica acá en la interfase agua-mercurio y que calculemos cuál es la diferencia de alturas entre la superficie del líquido de agua y la de mercurio. En el segundo problema que resolveremos tenemos un sistema que está formado por un vaso, un líquido de densidad desconocida y un bloquecito A. Y esto está colocado dentro de este sistema que está formado por una balanza y un dinamómetro. Con las lecturas de los valores del dinamómetro y de la balanza y otros datos que nos dan, nos piden que determinemos cuál es la densidad del líquido que tenemos acá y cuál será la lectura una vez que nosotros hayamos sacado el bloquecito A. ¿Cuál va a ser la lectura de D y de E? Así que comenzamos. En el primer problema nos dicen que tenemos un tubo en forma de U abierto en ambos extremos, como se muestra acá, y que contiene un poco de mercurio. Se vierte con cuidado un poco de agua en el brazo izquierdo del tubo hasta que la altura de la columna de agua es de 15 centímetros, tal como podemos ver acá. Aquí está la columna de agua que tiene 15 centímetros de altura, aquí está el mercurio y aquí tenemos entonces nosotros que tenemos H como la diferencia de alturas entre la superficie del agua y la superficie del mercurio. Entonces nos piden en el inciso A cuál es la presión manométrica acá en la interfase agua-mercurio y en el inciso B que calculemos exactamente el valor de H, que como dijimos es la distancia vertical entre la superficie del mercurio en el brazo derecho y la superficie del agua en el brazo izquierdo. Entonces vamos a comenzar de la siguiente manera. Primero, en el inciso A, pues recordemos que nos están pidiendo la presión manométrica en la interfase agua-mercurio. Entonces vamos acá a hacer este dibujito, a completar acá la superficie de la interfase agua-mercurio. Vamos a denotar este punto como número 1 y entonces aquí tenemos esa interfase de la cual nos habla. Vamos a calcular cuál es la presión en el punto 1. Entonces la presión en el punto 1 debe ser la suma de lo siguiente. Como aquí esto está abierto, entonces aquí arriba tenemos presión atmosférica y a esto le vamos a sumar la densidad del agua multiplicada por G y eso multiplicada por la altura de la columna de agua. Entonces tendríamos acá la densidad del agua multiplicada por la aceleración de la gravedad y eso multiplicada por la altura de la columna de agua, que como son 15 centímetros equivale a 0.150 metros. Como nos están pidiendo la presión manométrica en el punto 1, recordemos que la presión manométrica en el punto 1 debería ser el valor de la presión 1 menos la presión atmosférica. Entonces nosotros tenemos acá que si esta presión atmosférica la pasamos a restar, nos queda presión 1 menos presión atmosférica, que es justamente lo que nos están pidiendo. La presión manométrica en el punto 1 pues va a ser, de acuerdo a esta ecuación, igual a la densidad del agua multiplicada por la gravedad multiplicada por 0.150 metros. Recordemos en este caso que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y también recordemos que aquí la gravedad, en este caso vamos a tomarla como 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando nosotros ya introducimos los valores de densidad del agua, de gravedad, y lo multiplicamos por 0.150, obtenemos que la presión manométrica en el punto 1 debe ser igual, ya expresado a tres cifras significativas, a 1.47 por 10 a la 3 pascales. Luego, en el inciso B nos piden que encontremos cuál es la diferencia de alturas entre esta superficie, la del agua y la del mercurio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a considerar un punto que esté exactamente a la misma altura del punto 1, que en este caso correspondería también entonces a un punto que pertenece al mismo líquido, en este caso mercurio. Entonces vamos a tomar este punto 2 acá. Y como el punto 1 y el punto 2 pertenecen al mismo líquido y están a la misma altura, las presiones en ambos puntos deben ser iguales, es decir, debemos de tener entonces que la presión 1 es igual a la presión 2. Recordemos que de esta expresión que tenemos acá para la presión manométrica, que es presión 1 menos presión atmosférica igual a 1.47 por 10 a la 3 pascales, pues sabemos que la presión en el punto 1 pues debe ser igual a presión atmosférica más 1.47 por 10 a la 3 pascales. Mientras que acá la presión en el punto 2 debe ser igual a la suma de la presión que hay acá arriba, que es presión atmosférica, más la densidad de este líquido, que aquí es mercurio,
multiplicado por gravedad, y esto multiplicado por la altura de esta columna. Como esto mide 15 centímetros y esto mide h, entonces esta columna de mercurio, la que tenemos acá, debería de medir 15 centímetros menos h, o expresado en metros 0.150 menos h. Entonces eso es lo que colocamos acá, 0.150 menos h. Esto, como dijimos, va a ser entonces la altura de la columna de mercurio en el lado derecho de este brazo. Entonces de acá podemos ver que se va a cancelar la presión atmosférica en ambos lados, y entonces nos queda una ecuación muy sencilla de resolver para h. Al hacer el despeje y expresando el resultado a tres cifras significativas, se obtiene que h es igual a 0.139 metros, que expresado en centímetros es 13.9 centímetros. Tenemos entonces así ya resuelto nuestro primer problema. Ahora resolveremos el siguiente problema. En el siguiente problema nos dicen que el bloque A de la figura que está acá cuelga mediante una cuerda de la balanza de resorte D, o sea, este dinamómetro, y se sumerge en el líquido C, que es este que está acá, contenido en el vaso de precipitados B, que es este. La masa del vaso es de 1 kilogramo, la del líquido es de 1.80 kilogramos, la balanza D, esta, marca 3.50 kilogramos y la E marca 7.50 kilogramos. El volumen del bloque A, este, es de 3.80 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, y con esa información tenemos que calcular qué densidad tiene el líquido dentro del cual está sumergido el bloquecito A, y luego cuál va a ser la indicación de cada una de las balanzas, la D y la E, una vez que el bloquecito A se saca del líquido. Entonces acá vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que tenemos un solo objeto que está formado por el bloquecito, por el líquido y por el recipiente. Es decir, imaginémonos como que fuera una sola pieza que tuviera, por ejemplo, esta forma, digamos así, una forma cilíndrica, digamos, para simplificar la idea. Entonces digamos que aquí tenemos nuestra pieza. Entonces sobre esta pieza, que sería, acá tenemos representado el vaso, el líquido y el bloquecito A, pues tenemos que están actuando las siguientes fuerzas. Por un lado hay una fuerza de tensión T hacia arriba, que es la que está ejerciendo este hilo acá, y cuyo valor nosotros podemos determinar a partir de la lectura de del dinamómetro D. Por otro lado está actuando el peso de todo ese sistema W, y también está actuando la fuerza normal que está ejerciendo en este caso la balanza que se encuentra aquí abajo. Entonces esas serían las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema, imaginándonos que el bloquecito A, el líquido y este vaso forman un solo objeto sólido. Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre para ese sistema, tendríamos entonces lo siguiente. Si nosotros consideramos la dirección positiva hacia arriba, entonces, tal como hicimos acá este análisis, tendríamos las siguientes fuerzas: tensión, que sería la tensión que hay en este caso en este hilo, y que el dinamómetro nos está indicando cuál es el valor de la lectura. Tendríamos también, como dijimos, la fuerza normal, que estaría ejerciendo en este caso la superficie de la balanza E, que esta lectura nos dice cuánto vale esa fuerza normal. Y por último, como indicamos, pues va a estar todo el peso del sistema formado por el vaso, por el líquido y por el bloquecito. Entonces vamos a ver cuáles son las lecturas en cada caso de las tensiones y normales, que las podemos obtener, como dijimos, a partir de lo que nos indican acá tanto el dinamómetro como la balanza. En el caso del dinamómetro D, sabemos que está marcando 3.50 kilogramos. Esa es la lectura que tenemos acá. Entonces esto lo podemos convertir en fuerza multiplicando esto por el valor de la aceleración de la gravedad, y entonces tenemos que la tensión en este caso va a ser 3.50 por 9.8. Eso nos va a dar 34.3 newtons. Es como que, imaginémonos como que aquí estuviéramos midiendo el peso de algún objeto. Si nosotros no viéramos lo que hay aquí abajo, si no solamente viéramos acá la cuerda, y nosotros dijéramos aquí está colgando algo, pues entonces ese algo que esté aquí abajo, que no estaríamos viendo ahorita, pues va a tener un peso que estaría dado como 3.50 por 9.8, y esa sería entonces la lectura del valor de la fuerza de tensión que está ejerciéndose hacia abajo, en este caso en este extremo del dinamómetro.
Por otro lado acá, como dijimos, este 7.50 resulta ser el valor de la fuerza o la magnitud de la fuerza que el sistema formado por el vaso, líquido y bloquecito está ejerciendo hacia abajo sobre esta balanza. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto vale esa fuerza normal que la balanza está ejerciendo hacia arriba, pues lo único que tenemos que hacer es agarrar el valor de 7.50 y multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, 9.80. Entonces, ya con eso nosotros ya tenemos estas dos fuerzas, las magnitudes de estas dos fuerzas. Entonces ahora hacemos nuestra sumatoria de fuerzas y a esto vertical le llamamos el eje Y. Entonces tendríamos nosotros acá que la tensión más la fuerza normal, N, debe ser igual en este caso a el peso W. Entonces la tensión la conocemos, también conocemos la normal. Entonces al sustituir estos valores numéricos en esta expresión, obtenemos nosotros finalmente que W va a ser igual a 107.8 newtons. Recordemos que este peso se refiere en este caso a la suma de el peso del bloquecito A, del líquido y también del vaso. Si nosotros expresamos este valor de peso en masa, dividiéndolo entre 9.8, resulta que los 107.8 newtons, una vez dividido dentro de 9.8, nos da como resultado que el peso de todo el sistema van a ser 11 kilogramos. Entonces recordemos que esos 11 kilogramos deben ser entonces la suma de la masa del vaso más la masa del líquido más la masa del bloquecito A. Ahora, nosotros en el problema conocemos la masa del vaso, nos dicen que es 1 kilogramo, y la masa del líquido que es 1.80. Entonces nosotros tendríamos en este caso que la masa del vaso es 1 kilogramo, la masa del líquido es 1.80 y entonces la masa del bloquecito A que no conocemos la podemos hallar fácilmente aquí al despejar nosotros de esta ecuación y obtenemos que la masa del bloquecito A es de 8.20 kilogramos. Ahora que tenemos el valor de la masa del bloquecito A, recordemos que nosotros conocemos también cuál es el volumen de ese bloquecito y que ese bloquecito está completamente sumergido dentro del líquido. Entonces sabemos que podemos utilizar ese valor para calcular cuál es la fuerza de empuje que está actuando sobre este bloquecito A. Ahora, si nosotros analizamos el bloquecito A, pues vemos que sobre este bloquecito A están actuando tres fuerzas. Está actuando por un lado la fuerza de tensión que ejerce este hilo acá, y cuyo valor numérico lo podemos determinar a partir de la lectura de la balanza. Está también actuando el peso del bloquecito A y la fuerza de empuje que el líquido ejerce sobre este bloquecito. Y como todo el sistema está en equilibrio, entonces obtendríamos lo siguiente. Para el bloquecito A, si colocamos acá nuestro bloque A, entonces como dijimos tendríamos por un lado el valor de la fuerza de la tensión que está ejerciendo este hilo y cuyo valor dijimos lo podemos conocer a partir de esta lectura multiplicada por 9.8. Tenemos también la fuerza del empuje que está ejerciendo el líquido cuya densidad desconocemos. Entonces aquí tendríamos la densidad del líquido multiplicado por la gravedad por el volumen sumergido, que en este caso el volumen sumergido pues es todo el volumen del bloquecito que nos lo dan acá, 3.80 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces en este caso tenemos todos los términos excepto la densidad del líquido, que es lo que estamos buscando. Y como aquí el bloquecito A está en equilibrio, estas dos fuerzas que van hacia arriba, la tensión hacia arriba más el empuje hacia arriba, debe ser igual al peso del bloquecito A, es decir, debe ser igual a la masa del bloquecito A, que ya la conocemos, multiplicado por la aceleración de la gravedad. Entonces acá, en este caso, pues ya podemos despejar la densidad del líquido. Sería masa del bloquecito A, que la conocemos, por G, menos la tensión. Recordemos que la tensión ya la teníamos acá, es 34.3 newtons. Y esto lo tenemos que dividir dentro de la gravedad, que la conocemos, 9.8, por el volumen sumergido. El volumen sumergido también es un dato conocido, en este caso 3.80 por 10 a la menos 3. Entonces, al sustituir esos valores numéricos acá, obtendríamos lo siguiente: masa A 8.20 multiplicado por gravedad, que es 9.80, menos la tensión,
que ya dijimos acá es 34.3. Esto dividido dentro de la gravedad, que es 9.80, por el volumen sumergido, que recordemos que es 3.80 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. 3.80 por 10 a la menos 3. Y al operar acá obtenemos que la densidad del líquido es de 1.24 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Es un líquido que es más denso entonces que el agua. Entonces acá tenemos resuelto ya el inciso A, que es encontrar la densidad del líquido desconocido. Ahora, en el inciso B, entonces cuando nosotros saquemos el bloquecito A de este líquido, pues la lectura que vamos a obtener aquí en esta balanza, dada que está expresada en kilogramos, su escala debe ser numéricamente igual a la masa del bloquecito que tenemos acá. Entonces cuando sacamos el bloquecito A del líquido, la lectura en D debe ser igual a la masa del bloquecito A, que sabemos que es de 8.20 kilogramos. Entonces en el inciso B, la lectura en D debe ser igual a la masa del bloquecito A, que es 8.20 kilogramos. En el caso de la balanza E, una vez que nosotros sacamos este bloquecito A, pues lo único que nos queda es el líquido más el recipiente o el vaso. Recordemos que el líquido en este caso nos dice que tiene una masa de 1.80 kilogramos y el vaso una masa de 1 kilogramo. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros sacamos el bloquecito A, lo que vamos a obtener aquí va a ser la lectura de la masa total de esos dos componentes, que en este caso, pues dijimos, va a ser 1 kilogramo de el vasito más 1.80 kilogramos de líquido, o sea que en este caso vamos a obtener que la masa aquí va a ser la masa de C más la masa de B, esa sería la lectura, y esto va a corresponder en este caso a 2.80 kilogramos. Y con eso tenemos entonces resueltos estos dos problemas.